Muy buenos días y bienvenidos otra vez a Ante Usted con Luis Fernández. Hoy, como ustedes ven, Luis no está con nosotros. Es un momento que él está pasando por su familia. Ha fallecido su suegro, Sibel Martínez, y yo, Humberto Aguilar, seré la persona indicada a ayudarlos a ustedes a pasar un tiempo juntos. Hoy tenemos con nosotros, sinceramente, no es fácil hablar de personas históricas. Tenemos una persona histórica, Juan Carlos Bermúdez, que fue uno de los fundadores del movimiento político de los cubanos y los hispanos en el sur de la Florida. Pero antes de hablar con él, quiero que hablemos con el señor Wilfredo Allen, que nos va a presentar. Wilfredo es un abogado, amigo mío de hace más de 65 años, ¿no? Y vamos a presentarle quién es Juan Carlos Bermúdez. ¿Willy? Bueno, primero que nada, Humberto, comparto contigo el pésame a Luis y a su esposa Ana, al hermano de Ana, Eduardo, y a la familia entera, Fernández y Martínez, que han perdido un pilar de la familia de ellos que por tantos años los ayudó a ellos a crecer y vivir y compartir en este mundo. Pero como tú bien dices, hoy tenemos el honor, requiere dos personas, a ti y a mí, para hacer el trabajo de Luis Fernández. Están esperando afuera. Y tenemos el gran placer de tener a Juan Carlos Bermúdez. Yo conozco a Juan Carlos ya casi hace 20 años y tuve el placer de conocerlo cuando empezaba él con las inquietudes sobre el tema cubano, y él, el socio de él, Jay Tomé, una de las glorias de Camagüey, trabajamos junto con Luis en temas que tenían que ver con Cuba y el respeto a los derechos humanos. Y desde esa época, Juan Carlos siempre tiene una preocupación grande, no solamente por la comunidad aquí en los Estados Unidos, pero también por Cuba. Y él tuvo el liderazgo de ayudar hasta cierto punto a enfocar el movimiento que comenzó en los años 90 de crear pequeñas municipalidades para así poder representar más al pueblo de este condado. Y él tuvo el papel principal que ha creado la ciudad del Doral. Y francamente fue el primer alcalde por 2 términos. Y la ciudad del Doral, cuando él estaba como alcalde, era una pequeña joya de nuestra comunidad. Era una ciudad que tenía una mezcla de lo que es Latinoamérica y el mundo nuestro. Una población muy fuerte venezolana, colombiana, cubana, centroamericana, todos trabajando juntos para en realidad tener una buena comunidad que se vio crecer desde el punto de vista de negocios, restaurantes, ese tipo de atmósfera. Y hoy, en el año 2013, hemos tenido un año tormentoso con las pequeñas ciudades. Hemos visto que alcaldes de 3 o 4 municipalidades han sido detenidos, acusados en la Corte Federal de corrupción. Hemos visto comisionados con problemas legales. Hemos visto que la ciudad del Doral, una gran ciudad, tiene un alcalde que gastó millones para ser alcalde y que es ingobernable porque hay un conflicto entre el alcalde y el administrador de la ciudad. Yo creo que sería un buen principio que Juan Carlos camine a nuestra comunidad un poquitico sobre cómo comenzaron las pequeñas ciudades y lo difícil de administrar las pequeñas ciudades y qué es lo que puede ocurrir cuando hay este tipo de conflictos. Juan Carlos, bienvenido al programa de Luis Fernández y gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, Willy y Humberto, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias a Luis. También comparto los sentimientos de ustedes hacia él y su esposa Ana y su familia en este momento tan difícil. Y como mencioné antes, gracias por la oportunidad de estar aquí. La historia de la incorporación, como ustedes saben y estábamos hablando antes, es una historia donde en el año 91, cuando el juez federal determinó que los distritos tenían que ir a lo que se llamaba en inglés single member districts, o sea, representación directa por cada distrito, que antes de esa fecha se elegían los comisionados del condado a nivel del condado entero. Empezó el proceso, en mi opinión, de incorporación primero como una respuesta a la posibilidad del poder hispano, en particular cubano, que iba a incrementar a nivel del condado. Tomando eso en cuenta, empezó Key Biscayne con su proceso, que fue la primera ciudad de las nuevas que se incorporó. Acuérdense que creo que antes de eso, ante el año 59, las ciudades se incorporaban precisamente yendo a Tallahassee. Virginia Gardens, por ejemplo, se incorpora, que es una ciudad muy pequeña, cerca del Doral, se incorpora precisamente porque no les permiten parquear los caballos en el círculo de Miami Springs. Pero después del año 59, cuando fuimos a lo que se llama un Home Rule Charter, ese poder le pertenecía al condado y precisamente por eso empieza este proceso en el 91 a nivel del condado. Vimos en el 96 que Aventura, Sunny Isles, y hay una tercera ciudad, creo que hay una tercera ciudad también que se incorpora en ese periodo,
Y después viene Miami Lakes, Palmetto Bay, Doral, Miami Gardens. Doral es la primera ciudad primordialmente hispana en votantes en incorporarse en el año 2003. Incluso el voto ocurre el 28 de enero y también, que es el cumpleaños de José Martí, y es el mismo día también que Miami Gardens vota para incorporarse como la primera ciudad primordialmente afroamericana, o las dos primeras ciudades primordialmente minoritarias en votantes de incorporarse. Y creo que el movimiento tomó mucho auge precisamente por la falta de servicios que proveía el condado. En el caso de Doral, por ejemplo, no había ni siquiera un parque, un lugar para jugar baloncesto, ni fútbol soccer, ni fútbol americano, ni pelota, aunque se estaban pagando taxes bastante extensos. Que es una de las cosas que queremos hablar después, porque yo no sé, con el movimiento de incorporar tantas ciudades, ¿están pagando más? No, actualmente la ironía de eso es que la gente en Doral hoy paga menos. La incorporación simplemente llevaba a que la porción que se pagaba al condado por esa área geográfica, entonces se le dejaba a la ciudad. En el caso de nosotros en Doral, actualmente hoy en día Doral tiene la tasa de amairamientos más baja en el condado y precisamente, para darte una idea, una persona que tenga una casa valorizada aproximadamente $300,000 en Doral, paga solamente $600 en impuestos al año, 600 y pico a la ciudad. Paga más porque se paga al condado, se paga a la Junta Escolar, pero la porción de la ciudad es mucho más pequeña. Sí que ¿Y los servicios son mejores, iguales? En mi opinión son mejores. Yo creo que obviamente hoy tener su propio departamento de policía, por ley, el departamento de bomberos no se puede, no por ley, mejor dicho, por determinación del condado, hay ciertas cosas que no se pueden, que hay que quedarse en el sistema del condado. Y el departamento de bomberos 1, la policía originalmente tiene que usar el condado por 4 años, después puedes escoger si quieres cambiar o no. Pero bibliotecas, water and sewer, o sea, agua y alcantarillados, hay que mantenerlo adentro del sistema del condado. Así que, y eso era parte de lo que requiere el condado cuando permite. Acuérdense que ahora, siendo lo que se llama un condado, un Home Rule Charter County, un condado donde el condado en sí actúa como una entidad separada, que es diferente a la vasta mayoría de los otros 66 condados del estado, hay que ir por el condado. Y el condado establece estas reglas. Incluso en el caso del Doral, establecieron la regla de pedir lo que se llama mitigation. Doral tuvo que pagar millones de dólares por los primeros 6, 7 años hasta que yo fui a Tallahassee y me fallé con el condado. ¿Y eso se pagaban al Estado? No, se pagaron al condado. Al condado. Era un impuesto, en mi opinión, un impuesto, una tarifa que no se lo pidieron a Pinecrest, que era la tercera ciudad que se incorporó en aquella fecha, en 96. No se lo pidieron a Aventura, no se lo pidieron a Sunny Isles, no se lo pidieron a Miami Lakes, pero se lo pidieron a Doral. Y era a Miami Lakes, sí, perdón, a Doral, Miami Lakes y Palmetto Bay. Y yo creo que era cambiar las reglas en el medio del juego para incorporación, no creo que era bueno. Y por eso fue que tuve la discrepancia con el condado sobre eso. Pero yo creo que la incorporación, si se hace bien, es mucho mejor cuando viene a temas como parques, zonificación, etcétera. Ahora, Juan Carlos, yo sé que tú fuiste el voto clave que prohibió que los alcaldes pudieran ser reelectos sin límite, y tú lo limitaste a dos elecciones seguidas, que hasta cierto punto tú rendiste el poder. Tú fuiste de las personas, de los políticos diferentes, que en vez de tratar de mantenerte en el poder, lo rendiste. Eso es como Mandela, sirvió su término y se fue. Para mí es algo que se tiene que aplaudir, porque no ocurre mucho en la política. Y no solamente esto, pero dejaste de ser alcalde en el Doral y no aspiraste para comisionado del condado o para representante estatal o para otro escaño. Dejaste la política y te has dedicado a la práctica como abogado, que siempre has sido un muy buen abogado. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando ahora en ciudades, yo sé que no vamos a hablar de temas individuales, pero cuando tú ves lo que ha pasado en las ciudades como el Sweetwater, como el Homestead, con el propio Doral, que tú fuiste alcalde. Qué difícil es cuando el alcalde y el administrador están confrontándose todo el tiempo. ¿Qué impacto tiene en cómo se administra y cómo se sirve en la ciudad? Bueno, yo creo que en primer lugar depende del estilo de gobierno que tiene la ciudad. En Doral en particular, el alcalde nomina al administrador, y obviamente si la persona que uno nomina es la persona que uno tiene conflicto con ella y el resto del consejo, es muy difícil gobernar.
Pero volviendo al tema de la razón que yo voté por mantener la Carta Constitutiva como estaba de 2 términos, porque yo estuve 9 años y medio, el primer término fue 5 años y medio, como hacer una nueva ciudad, para hacerlo consistente con las elecciones gubernamentales de gobernador y federales de presidente. Yo creo que a lo mejor es la descendencia mía de vivir en un país donde hay unos dictadores todavía después de 50 y pico de años, ¿no? Donde el mismo régimen sigue vigente y las cosas no cambian y no hay elecciones. ¿Y esa es la visión tuya cuando te metiste en esto? Bueno, yo creo que, mira, yo me metí en esto precisamente porque me enojé con la falta de servicios para mi familia, mi comunidad. Esa es la realidad. Willy sabe que a mí me gustaba mucho la política, pero yo siempre he contribuido desde el punto de vista de los derechos humanos, en lo que yo pudiera ayudar, pero no tenía intención de postularme. Sí tenía intención de ayudar a mis amigos que tenían filosofías como la mía. Me involucré porque me enojé por la falta de servicio en la comunidad y de lo que ocurrió. Yo creo que las ciudades pequeñas, y yo no creo que lo que estamos viendo hoy en día, desafortunadamente, es este año tan difícil para las municipalidades, que ahora vemos algunas personas del condado argumentando, mira, por eso no debe existir ciudades, etcétera. Yo creo que primero eso es equivocado por 2 razones. En el condado ha habido un sinfín de escándalos y habrá más. Porque el poder, para mí, todo depende de la persona. Si uno va a ser corrupto como alcalde de una ciudad pequeña, vas a ser corrupto como comisionado, como alcalde de condado, como congresista, como sea. ¿Tú me entiendes? No, como ha habido congresistas también. Sí. Yo creo que yo creo que la corrupción no es basada tanto necesariamente en la posición, sino más en la persona y su carácter y su integridad. Habiendo dicho eso, yo he visto lo peor de la política, en mi opinión, es que cuando alguien tiene un poquitico de poder, desafortunadamente saber usar ese poder correctamente es difícil. Hay personas que llegan a la posición, yo lo vi con algunos de mis concejales, que con un poquitico de poder se convirtieron en diferentes personajes. Lo que hemos visto este año es malo para todos los oficiales electos. Y es malo no tanto por las ciudades ni por el condado, es malo porque el público tiene una falta de confianza en los oficiales electos. Y eso empeora la situación. ¿A ti te llaman de algún pueblo, de las ciudades de Miami, para algún consejo alguna vez? Te dicen, ¿qué tú hiciste al principio que salió tan bien? Sí, yo he tenido muchos amigos, incluso algunos en la comisión del condado, que me han pedido que los ayude con cómo llevar algunos de los servicios y cómo la filosofía que teníamos nosotros. Nosotros llevábamos a Doral muchas ideas que no son comunes, en particular aquí en el sur de la Florida. Por ejemplo, todos los contratos estaban en el internet. Nosotros nos medíamos. Apertura completa. Apertura completa. Nos medíamos lo que se llamaba Performance-Based Measures y Performance-Based Budgeting, que tenía que ver cómo trabajaba el sistema, analizábamos todos los proyectos y lo poníamos a la luz pública para que se examinara. Yo creo que tengo muchas personas que me llaman. Yo fui el presidente del Miami-Dade County League of Cities, también estuve en el U.S. Conference of Mayors, en la Junta de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, las ciudades del condado y las ciudades del estado y los alcaldes de la Florida. Y tengo muchos amigos que muchas veces preguntan y no digo que fue perfecto, pero creo que hicimos un buen trabajo. Empezamos una ciudad de la nada, aún con los impuestos que nos cobraba el condado de millones de dólares, que eventualmente lo ganamos en Tallahassee, eventualmente llegamos a un acuerdo con George Burgess y el condado, y eso se eliminó. Y para darte una idea, Doral pagaría hoy Doral pagaría $10 millones al año si el mitigation siguiera. Entonces, para mí, fue una gran experiencia y aunque no lo hicimos todo perfecto, fue hecho con una buena intención. Bueno, Luis y yo estábamos hablando de esto antes, que él no puede creer el gran talento tuyo, que está perdido, estás trabajando nada más como abogado y que alguien te tiene que llamar y decir, oye, ven, encárgate de nuestra ciudad, de nuestro condado. O ayuda por lo menos a tratar de mediar los conflictos internos que pueden existir, especialmente en el Doral, que fue tu creación hasta cierto punto, y hay que darte crédito por eso. Pero también la apatía del votante. Se ha visto que hasta cierto punto en Homestead, en Sweetwater, en Miami Gardens, el número de votantes que están eligiendo al alcalde, los comisionados, se ha rebajado. Pero la culpa la tenemos nosotros. Vivimos en una democracia, uno de los mejores países en el mundo, donde afortunadamente nos permiten el privilegio, porque es un privilegio de votar, y nuestros votantes desafortunadamente no votan. Volviendo al tema, Humberto, que mencionaste, lo peor
de este proceso que Willie mencionó previamente, con estos problemas que han existido, es que personas honestas no entran a la política. Y te digo la verdad, cuando a mí nunca se me olvida que yo me encontré una señora en la esquina ahí en Doral que decía, este tráfico es la culpa del alcalde porque él tiene un helicóptero, no sé. Yo la dejé hablar y dije, señora, ahí está el Acura mío, yo soy el alcalde y yo soy tengo los mismos problemas que usted tiene y estoy trabajando en lo que yo puedo hacer sobre calles que yo no controlo, que la controla el condado y el estado, para mejorar el tránsito. Me pido disculpas, etcétera, pero la percepción del público es que todos los oficiales electos a cualquier nivel no son personas honestas. Y eso es lo peor que puede ocurrir cuando estos escándalos ocurren. Bueno, Juan Carlos, mira, algo que me preocupó a mí mucho y para mí yo creo que es algo que es un punto que es muy negativo para las elecciones. Yo no me acuerdo cuándo tú recaudaste para ser alcalde, pero me imagino que lo que tú recaudaste para ser alcalde en las 2 campañas tuyas no llegan al 10% de lo que se gastaron en la última contienda para alcalde del Doral, que estamos hablando de $1 millón o más. Cuando tú estás viendo que un alcalde por una ciudad pequeña, cuando la contienda en Miami, Francis, que es amigo de nosotros, y Tomás, que es también amigo de nosotros, habían cada uno recaudado millones de dólares por una campaña, que gracias a Dios pues no se dio, porque hubiera sido una guerra civil horrible. Pero cuando tú ves que para ser alcalde de la ciudad de Miami o del Doral, están recaudando cientos de miles de dólares, y que los salarios que recibe el comisionado, que recibe el alcalde, no van a llegar a ese punto nunca, ¿tú no crees que hace falta limitar el número de fondos que se puede recaudar por una campaña política de ese tipo? ¿Y tú no crees que cuando alguien gasta $1 millón para ser alcalde de una pequeña ciudad, no crea la imagen de qué va a ganar aquí, cómo va a manipular, qué va a ocurrir aquí con ese dinero? Yo creo que sí, que cuando uno se sobresale sobre lo que es razonable para una campaña local, yo creo que da la impresión errónea en algunos casos de que lo está haciendo por una razón que a lo mejor no es la correcta. Pero habiendo dicho eso, yo he pensado sobre este tema muchísimo. La Corte Suprema, como ustedes saben, ha determinado que el derecho de poder participar en el proceso democrático incluye el derecho de dar dinero a las campañas. Y la realidad es que yo creo que el dinero no siempre gana. Acuérdense que el ex alcalde de Hialeah, Julio Robaina, tenía más de casi $5 millones y perdió. Una campaña con Carlos Jiménez que tenía mucho menos. Sí que el dinero no siempre hace la diferencia, pero habiendo dicho eso, es muy difícil limitarlo por las decisiones de la Corte Suprema. Y son las reglas del juego y hay que vivir con ellas. Yo creo que más importante que eso fuera de que el público entienda que la persona que está tomando esa posición no necesariamente está aceptando esos dólares en intercambio por alguna, y eso depende de la persona. ¿Y cómo se llega a ese punto? Porque para mí la percepción es lo que lleva a la apatía del votante. ¿Y cómo se puede educar al votante para que se dé cuenta que el solo hecho que tú has donado tanto dinero no significa que el político va a estar en el bolsillo de los de gente de la industria de la construcción o de... No, y trabaja también de los sindicatos en algún caso también, porque los sindicatos dan miles de dólares también. Yo creo que eso es muy difícil que el público entienda eso. Y yo le decía siempre a las personas, una donación a mi campaña, lo único que dice es que te lo agradezco, la puerta está abierta, pero no dice que yo voy a votar por ti. De la manera que tú hablas, perdona que te corte porque nos queda poco tiempo, pero la manera que tú hablas, tú tienes una fe muy grande en el votante, en el individuo, el ciudadano. ¿Eso por qué? Por la base que tú tienes los derechos humanos, en que crees que la persona tiene derecho a buscar algo bueno. Yo creo que sí, yo tengo una fe en los votantes. Yo sé que hay una percepción hoy en día que los votantes, y por razones correctas, por el dinero que se pone en la campaña, por las boletas ausentes, por el proceso, los cabilderos, etcétera. Yo tengo una fe que este sistema, aún imperfecto, es el más perfecto que tenemos en la democracia. Nadie dice que la democracia va a ser perfecta y parte de eso es que los votantes son imperfectos. Hay veces que determinan y hacen decisiones que no son las correctas, pero tienen el derecho de cambiarlo en un proceso como este. Yo creo que al tema que Willie mencionó, que es muy importante, nosotros tenemos que ser los que cambiamos la percepción esa, pero tenemos que empezar, y esto no importa si uno es abogado, plomero, retirado o no retirado, la integridad y el carácter de la persona es basada en uno, no en la posición. El mismo individuo, el mismo plomero que llama a la radio y critica al político, viene a tu casa y te cobra 2 veces lo que te debe cobrar.
Así que vamos a ser honestos. Eso no tiene nada que ver con... hay muchos plomeros honestos, vamos a estar claros, ¿no? Es un ejemplo que estoy usando, puede ser un abogado, puede ser que viene a mi casa que me ayude a mí. Es más honesto, puede ser lo que sea, pero todo depende de la persona, y yo creo que lo que está pasando en este mundo moderno, que es parte del problema de la democracia, es que hoy en día como cualquier persona puede opinar sobre cualquier cosa, en cualquier manera, por cualquier razón, sin ninguna veracidad, en particular con el tiempo del Internet. Estamos bombardeados con información que muchas veces no es verídica. Y eso es uno de los problemas que existe en el proceso político. Y te voy a decir, los políticos deshonestos precisamente toman ventaja de eso. Y las personas honestas se cansan de estar en la política. Porque si uno dedica 9 años y medio para empezar una ciudad de la nada y lo hace bien, pero sin embargo la percepción de uno, de aquellos que no lo conocen, es que uno no es una persona honesta y sus hijos tienen que oír eso y tienen que ser hostigados por otros oficiales electos, y etcétera. Uno se cansa del proceso. ¿Cuál es el futuro tuyo? No sé, por el futuro mío ahora estoy muy feliz trabajando como abogado. Nunca diría que no me gustaría volver a la política porque creo que hice un buen trabajo. Sí admito, como mencioné antes, que cansa. No creo. Es muy difícil entrar en la política, hacer las cosas bien y después tener como mi hija, una de mis hijas venía a decirme, papi, pero ¿por qué dicen esto en el blog de ti que no es verdad? Eso no es lógico. Entonces tú eres el Cincinnatus de nosotros. No sé. Hiciste tu trabajo y te sé. fuiste. No vuelves más. No, Willy sabe que lo que yo quiero hacer, Willy sabe que lo que yo quiero hacer es ser alcalde de Santa Clara, Cuba, donde yo nací y vine de 3 años. Así que algún día, cuando haya dual citizenship entre los Estados Unidos y Cuba sea libre e independiente, que esperamos que sea pronto, y soberana, que es muy importante, espero que Willy me lleve en mi campaña como alcalde de Santa Clara. Bueno, es que los dos somos de Las Villas, igual que Luis es de Sagua, yo soy de Cienfuegos y él es de Santa Clara. Las personas de Santa Clara me persiguen a mí. Mi esposa es de Santa Clara y aparentemente no existe otro pueblo en el mundo. Hemos ido a Londres, hemos ido a otros lugares y dicen, no, esto no es como Santa Clara. No, perdón. Cienfuegos era el pueblo que más le gustaba a Benny Morey y a mí. Ajá. Y Camagüey, como le podía decir Jay Tomé, el ex socio de él, es el centro del universo. Pero Santa Clara también es una ciudad importante. Una pregunta. Los pueblos estos ¿crecen más o se quedan en el mismo tamaño? Bueno, yo creo que el condado tiene un problema muy serio que tiene que analizar, y este es un debate que llevamos 20 años y ahora tienen un comité especial que lo está revisando. Tenían un comité que lo estaba analizando y el jefe de ese comité lo arrestaron con uno de los alcaldes, el alcalde de Miami Lakes, pero se supone que están haciendo un estudio. Este condado tiene que determinar cuál es la mejor manera de hacerle llegar a los servicios a los residentes. O una incorporación completa donde el gobierno del condado se dedica a temas regionales, que es muy importante, o seguir con el sistema que tenemos ahora, que es un híbrido donde hay un 52-53% en lugares incorporados y un 40 y pico en áreas no incorporadas, y hay una confusión, o permitir que las existentes ciudades anexen áreas nuevas, o que se creen algunas ciudades nuevas y se incorpore el condado completo. Ese es un tema que está lleno de política porque los comisionados del condado no quieren perder sus poderes en su distrito, pero en mi opinión, aunque hemos beneficiado las minorías, los afroamericanos, los hispanos, las mujeres, de la decisión esa del 91, la realidad es que hoy los comisionados no se dedican solamente a mirar el tema del condado completo, pero intercambian y siempre están negociando los intereses de su propio distrito, que no es la mejor manera de llevar un gobierno regional. En mi opinión, eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Yo no sé cuál es la decisión final, pero tenemos que hacer una decisión como condado, cuál es la mejor manera, la manera más eficiente, menos costosa, para llevar un gobierno regional y gobierno municipal a nuestros residentes. Una de las cosas que yo he visto en diferentes ciudades como Coral Gables y eso, todos atraen a lo que es beneficioso para ellos nada más. Sí. Y es una cosa que yo lo veo extraño, porque veo que en Doral está pasando, están atrayendo diferentes negocios buenísimos. ¿Eso es parte del condado en general o de cada ciudad? No, eso es parte en combinación del condado y también con cada ciudad. Cada ciudad tiene en Doral, por ejemplo, nosotros también enfocábamos en mejorar económicamente y atraer ciertas compañías a nuestra área, pero trabajábamos como el Beacon Council. Pero déjame mencionar esto, Humberto, pues muy importante. Los que critican la incorporación dicen, no, porque estas ciudades tienen diferentes intereses.
vamos a ser honestos, los 13 comisionados todos tienen diferentes intereses. Nadie me puede convencer que el comisionado mío del Distrito 12 no está preocupado por traer cosas para él, mientras Gene Monestein está preocupado de su área. Vamos a ser realistas y vamos a ser honestos. Pero lo que yo creo que sí es importante, que temas como el puerto, el aeropuerto, el famoso el tráfico, nadie quiere resolver el tráfico en este condado porque si tomas la decisión hoy se va a tomar 20 años para resolverlo. Y ya vas a estar fuera de la política. Entonces nadie quiere tomar la decisión difícil de tratar de ni siquiera analizar cómo mejoramos el tráfico, que es lo que ocurre. Entonces cada comisionado se preocupa solamente por su propio distrito. Eso no es gobierno eficiente. Yo no estoy diciendo que hay que cambiarlo, pero sí que hay que analizarlo. Y de verdad que le doy crédito precisamente al alcalde Jiménez, porque él, como viene de una ciudad como la ciudad de Miami, como bombero y administrador después, entiende el beneficio de tener ciudades que trabajan en conjunto con el condado. Willy, con los minutos que nos quedan, ¿qué pregunta tú le hicieras a él ahora sobre el futuro de él? Yo quiero saber el futuro. Bueno, yo creo que Juan Carlos ha sido muy claro en lo que siempre ha querido hacer el futuro de él. Y es la alcaldía de Santa Clara. Y reconstruir las ciudades para que fuera lo que fue en el pasado. Así que yo creo que en ese punto... O el primer embajador a una Cuba democrática también de los Estados Unidos me interesaría. Bueno, por si acaso hay un candidato presidencial el día que caiga la dictadura. Ahora tienes que competir con Guarioné Díaz. Yo sé, pero yo estoy dispuesto. Luis Fernández. Bueno, Luis Fernández quiere ser alcalde de Sagua. Así que tenemos a la competencia... Dile que como embajador lo podemos ayudar a llegar ahí. No, Willy quiere ser embajador del Vaticano, pero yo no creo que se lo van a dar nunca. Quiero que ustedes agradecerte que vinieras a este programa hoy. Para mí ha sido un privilegio servir como moderador de este programa con la ayuda de Willy Allen. Es que requiere dos para hacer el trabajo de Luis. No, sí, seguro que sí. Y a ustedes quiero darles las gracias por invitarnos a su hogar otra vez. Para nosotros es un día difícil porque yo sé que nuestro gran amigo Luis Fernández en este momento está pasando un tiempo malo y su familia igual. Y quiero que ustedes sepan que nosotros lo sentimos con él y su familia. ¿Algunas otras palabras, caballeros, antes de despedirnos? No, yo simplemente gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí, a los televidentes, por favor, que la democracia depende de la participación de ustedes como votantes. Y por favor, tomen eso en cuenta. Y te felicito, Humberto, por usar a Cincinnatus, uno de los personajes de la historia romana, que es menos estudiado y menos conocido, porque fue el hombre que salvó a Roma 2 veces. Lo dije porque había una persona que yo siempre tengo en mente cuando hago estos programas, y es Luis Fernández Caubí, que siempre decía algo y la gente se le quedaba. Muchas gracias otra vez por invitarnos a su hogar y hasta la próxima vez. Es Humberto Aguilar. Muchas gracias.